Bien, vamos a continuar con nuestro estudio y ya anteriormente habíamos visto que cuando necesitamos realizar un cálculo, lo único que hacemos es expresar la fórmula que ese cálculo representa. Vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, vamos a hablar de las compras. ¿Okay? Yo tengo compra de detalle y no hay cálculos que por lo menos en este momento merezcan. Ok, ahí sí tenemos cantidad, precio, impuesto. Entonces si yo necesito proyectar una columna con valor, yo puedo decir que valor va a ser igual a cantidad por precio. Y puedo colocar, decirle que me muestre todas las columnas y adicionalmente a esa columna puedo, perdón, en este caso la columna es cost. ¿Okay? Y ahí tenemos. Pero esos son cálculos a nivel de detalle. ¿Qué significa que son a nivel de detalle? Bueno, que van a ocurrir y se van a presentar por cada una de las filas que hay en una tabla. Pero ¿y qué pasa si los cálculos que nosotros deseamos hacer son cálculos a nivel de totales? Que nosotros queremos totalizar eh, una determinada columna o la cantidad de filas o bueno, entonces en ese caso vamos a utilizar lo que se conoce como funciones agregadas. Al igual que otro grupo de funciones, bueno, primeramente funciones agregadas son funciones que me sirven para realizar cálculos de totalización, o sea, cálculos que me involucra la suma, el conteo, el promedio de todas o de un grupo de filas y no de una fila en específico. Entonces, al igual que las funciones de texto o las funciones de fecha, existe un número determinado, pero aquí nos vamos a concentrar en las más importantes, las que más comúnmente vamos a utilizar. Vamos a ver count, sum, ABG, max, min. Estas son las 5 que personalmente son las que considero las más importantes. No quiere decir que son las mejores, que son las únicas, simplemente son las que vamos a tratar en este curso. Entonces vamos a comenzar viendo la función count. La función count sirve para contar la cantidad de filas que hay en una tabla o la cantidad de filas que contienen valor en una determinada columna. Veamos un ejemplo. Bodega. ¿Okay? Bien, yo puedo, vamos a ampliar. ¿Okay? Vemos aquí que me aparecen 5 filas. Entonces yo puedo contar la cantidad de filas. Yo puedo decir select asterisco, perdón, count asterisco from bodega. Y bodega me obtendrá la cantidad, el count, perdón, me tendrá la cantidad de filas que hay en bodega. Esto si yo le coloco como parámetro el comodín asterisco, pero yo puedo colocar el valor de el nombre de un campo. Entonces yo puedo decir count eh, bodega ID. De igual manera me dará 5 porque las 5 filas de la columna bodega ID tienen valor. Pero si por ejemplo yo coloco count de sitio ID, ya el resultado no serán 5, sino que serán 4, porque podemos ver nosotros que solo 4 de las 5 filas tienen valor. Hay una fila que no tiene valor. Entonces, esa
eso hace el count, ¿verdad? Entonces sirve para contar la cantidad de filas que tienen, perdón, la cantidad de filas en una tabla o la cantidad de filas que en una determinada columna tienen valor. Las siguientes dos funciones que vamos a ver son funciones para totalizar valores o columnas numéricas. Sum, que me sirve para obtener la suma de los valores almacenados en una columna, y ABG, que me sirve para obtener el promedio de los valores almacenados en una columna. Entonces, podemos decir select sum de cantidad y ABG de cantidad from compra detalle. ¿Okay? Entonces aquí me dice que en cantidad tengo 235.294. Esa sería si yo tomara todos los posibles valores. Okay. Si nosotros tomáramos todos los valores que hay en cantidad, aquí tenemos, y los sumáramos, el resultado que me daría sería ese que nos está mencionando. Ahora, también puede ser que yo no quiera sumar todas las filas, sino que quiera sumar las filas que cumplen con cierta condición, o contar también, ¿verdad? No solo sumar, puede ser where compra ID, ponemos un ejemplo, igual a, y seleccionemos uno, aquí digamos a este, 2000, uno que no tenga muchas filas para que el conteo sea aquí, 2151. 2151. ¿Okay? Y hagamos el select de esas filas. Select asterisco from compra de detalle where compra ID igual a 2151. Okay, entonces vamos a ejecutar ambas sentencias para comprobar los valores. Okay. Ahí me dice que, vea, ya no me sumó todas las filas de la tabla, sino que solo las filas que cumplen con esta condición. Lo mismo hubiera ocurrido si hubiera colocado un where en este sentido, ¿verdad? Me hubiera contado las filas que cumplen con esa condición. ¿Okay? Me dice que son 82 unidades. Bueno, si nosotros sumamos, aquí tenemos 8 y 68 son 76 y 6 son 82. Y el promedio me dice que son 27.33. Bueno, si nosotros sumamos 81 entre 3 es 27 y la unidad que sobra entre 3 serían 0.33, o sea que 82, sí, en realidad serían 27.33. Ahora, es importante mencionar que si yo sumo, o perdón, si yo totalizo una determinada columna y coloco y no hay valores que sumar, por ejemplo, no existe la compra 215.100, entonces vamos a ver qué me da como resultado de la suma y el promedio de esas cantidades. Me da valores nulos porque no encontró nada que, no me da cero, ¿verdad? Porque cero ya sería un valor. Y como en este caso no encontró nada que sumar ni nada que promediar, entonces el valor que me da es cero. Lo mismo ocurriría con el conteo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, intento contar las filas del sitio ID 20, me debería decir que aquí sí, el conteo sí hay 0 filas, pero el zoom no me puede decir que hay 0 porque realmente no encontró nada él
que sumar. Allá sí encontró 0 cosas que contar. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Entre lo que me devuelve el sum de una tabla vacía y lo que me devuelve el count de una tabla vacía. ¿Ok? Las siguientes dos funciones que vamos a ver son la función max y min, que se utilizan para obtener el valor máximo o el valor mínimo almacenado dentro de una columna. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir select max de artículo ID o el min de artículo ID pro artículo. Okay. Entonces me dice que el valor máximo almacenado en la columna ID es 589 y el valor mínimo almacenado en la columna artículo ID es 2. Vamos a corroborar a ver si es cierto. From artículo. Bueno, aquí vamos a aprovechar, más adelante vamos a ver más a detalle, pero si yo quiero ordenar las filas en base a una columna específica, yo puedo utilizar la cláusula order by. Vamos a ordenarlos para que la búsqueda sea más, más eficiente, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que el 2, pero no se nota tan eficiente. Entonces, order by, artículo ID. Entonces vamos a corroborar a ver si eso es cierto. Entonces, en este caso, para ver el valor mínimo, tendría que irme a la primera fila. En efecto, es un 2. Vamos a colocarlo aquí para que lo veamos. Me dice que el valor mínimo almacenado en una fila es el número 2 en la columna artículo D, en efecto. Y si nos vamos a la última fila, debería tener el valor máximo, que es 589. Un cálculo muy común es cuando nosotros queremos hacer calcular el nuevo número. Entonces yo lo más común que haga es calcular el valor máximo y a ese valor máximo sumarle 1, ¿cierto? Entonces si 589 es el valor máximo que hay almacenado, entonces el siguiente número que si yo tuviera que calcularlo tendría que ser el 590. Vamos a ver. Ahí tenemos, ¿no? Vamos a ver qué nos devuelven max y min si nosotros lo ponemos a contar o encontrar el valor máximo y mínimo sobre una tabla vacía. Entonces, digamos, where artículo ID igual a 1. Ya vimos que no existe el artículo ID 1. Vamos a ver qué nos devuelve. Y nos devuelve valores nulos, ¿verdad? Porque no encontró un valor máximo ni encontró ningún valor mínimo porque no habían filas. Ahora, a diferencia del Zoom y el ABG que trabajan específicamente sobre columnas numéricas, el max y el min pueden trabajar sobre cualquier tipo de columnas. Por ejemplo, yo puedo querer saber cuál es la última fecha en la que compré. Entonces yo podría decir select max de fecha, no compra. Y eso me va a devolver cuál es la última fecha. No la última fecha que está almacenada, porque puede ser que por circunstancias hoy grabé una factura del día de hoy, pero se me había olvidado que también me quedó pendiente una factura del día de ayer y estar grabada después de la factura de hoy, una compra del día de ayer, porque me pasaron tarde los documentos por diferentes circunstancias. Entonces, aunque estén grabadas la menor después que la mayor, el max siempre va a encontrar el valor máximo, ¿verdad? Entonces, eso, eso puede ocurrir. O no es muy común, pero yo pudiera calcular el máximo de un nombre también. Y yo podría decir max de nombre y el min de nombre from proveedor.
Me dice que el último es vender Elsa y el primero es agencia americana. Ahora, ¿qué significan el max y el min de una cadena? Bueno, en general, el max y el min significan qué valor quedaría en primero o en último lugar si nosotros ordenáramos los registros por esa columna en específico. Veamos un ejemplo. Proveedor. Digamos que yo lo ordeno por nombre. ¿Okay? Order by, disculpen, no es order. El comando, esto creo que ya lo hemos mencionado, hay comandos que están formados no por una, perdón, o cláusula en general, no comandos o cláusulas, están formadas por dos palabras reservadas. El caso de order by es el ejemplo, ¿verdad? No es order la cláusula, sino que es la combinación de las palabras reservadas order y by. Y como veremos más adelante, la palabra by se puede utilizar para otras cláusulas, ¿verdad? Entonces, order by. ¿Okay? Entonces, me dice que el valor mínimo es agencia americana. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál sería el valor que aparecería en la primera fila si nosotros ordenáramos? Y aquí lo podemos comprobar, ¿ven? Y me dice que el valor máximo es venderela, o sea, el valor que debería de aparecer en la fila de la, perdón, en el nombre de la última fila. Entonces, eso significa min y max, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que si nosotros ordenáramos esa columna, cuál es el valor que quedaría en primer lugar? Eso significa el min, perdón. ¿Y cuál es el valor que quedaría en último lugar si nosotros ordenáramos? Entonces, obviamente, algunas veces utilizamos esos para realizar cálculos, pero no necesariamente tiene que ser para realizar cálculos. A veces solo es porque necesitamos conocer, ¿verdad? Pues queremos saber cuál es la última fecha en que hemos grabado, queremos saber cuál es el nombre más alto, por así decirlo, que hemos grabado, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, para eso sirve la función max. Y la order by, ya la cláusula ya la vamos a ver más adelante, no nos adelantemos. Ahora, puede ocurrir también que yo no necesite un cálculo único, sino que, perdón, un valor único dentro de toda la tabla, sino que yo lo necesite totalizar en base a cierto criterio, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar esto para no... Yo puedo contar la cantidad de filas o la cantidad de proveedores que tengo. Entonces yo puedo decir select count asterisco from proveedor. Me va a decir la cantidad de proveedores que tengo. Y eso ya lo habíamos aprendido. Ahora bien, pero ¿qué pasa si a mí me interesa saber cuántos proveedores tengo por cada tipo? Entonces yo puedo creer que puedo hacer de esta manera, pero ese es un error muy común que nosotros podemos cometer, ¿verdad? Y es tratar de decirle al SQL que haga dos cosas que no puede hacer al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo coloco el nombre de una columna, lo que le estoy diciendo al SQL es que me interesa ver el detalle de los valores almacenados en esa columna. Ahí está en el detalle. Y si yo le coloco el count, lo que le estoy diciendo es que me interesa ver el total. O sea, entonces, detalles y totales en la misma sentencia no se puede. Ahora, entonces, pero ¿y qué pasa si yo quiero saber cuántos proveedores tengo por cada tipo? Bueno, entonces lo que tengo que decirle al SQL es que quiero que esto me lo convierta en un subtotal. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizo la cláusula group by y le digo cuál es el campo que deseo convertir en un subtotal o en un agrupador
Entonces, ahora ya me dice, mire que para el tipo proveedor 1 tengo 2 proveedores, para el tipo proveedor 2 tengo otros 2 proveedores, para el tipo proveedor 3 tengo 14 y así sucesivamente. Y si yo sumo esto, me debe dar el total de la cantidad de filas que tengo. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Yo tengo cliente, imagínense, yo puedo contar la cantidad de clientes que tengo. Okay. Me dice que tengo 34 clientes, pero también puedo querer saber cuántos clientes tengo por cada ciudad. Entonces yo puedo colocar, que me interesa además de la cantidad, la dirección, pero si deseo incluir esa dirección, tengo que convertirla en un subtotal. Entonces, group by dirección. Y entonces ya me dice, ¿verdad? Que de Choloma tengo un cliente del cual no tiene dirección, 4 clientes de La Lima, 1 de Mesapa y así sucesivamente. Ahora bien, puede ser que yo también quiera un que me aparezcan los clientes o las ciudades que cumplan el hecho de que tengan una cantidad de clientes. Entonces, yo puedo utilizar la cláusula having para establecer una condición en base a los totales que yo acabo de calcular. Entonces, yo puedo decirle que quiero mostrar aquellas ciudades en donde la cantidad de registros que hay en esa ciudad sea, por ejemplo, mayor que 1. Entonces, vea, ya no me aparecen aquellas ciudades en donde solo hay un cliente. Y fíjense bien, having, porque pudiéramos confundir having con where. Y es cierto, ambas son cláusulas que sirven para establecer condiciones, pero los momentos en que se ejecutan y lo que me permiten incluir son dos cosas diferentes. Mientras el where me permite filtrar las filas que yo voy a tomar, ya sea de la tabla física, si es que estoy trabajando con una sola tabla, o de la tabla que produjo el producto cartesiano, ¿sí? El having me permite tomar las filas que yo voy a mostrar de la tabla resultante del group by, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces nos piden, digamos, yo no podría calcular con un where filtrar las ciudades por el número de clientes, porque no existe el número de clientes, ¿sí? Para que yo lo condicione. Entonces el having espera a que se calcule ese total y sobre ese total calculado, entonces hace la condición y lo veremos con el plan de ejecución, porque no quiere decir que una sentencia por llevar having no puede llevar where. Ahora, algo que estamos claros es que la existencia en una sentencia de la cláusula having depende de que haya un group by. ¿Sí? Si yo no coloco un group by, no necesariamente ni siquiera depende de que aparezca una totalización, sino que aparezca el group by. Fíjese que si yo no coloco la totalización, el having todavía seguirá funcionando, pero si no coloco la totalización, fíjese, aquí funciona, aunque no hay un group by, no necesariamente hay un group by sobre el cual el having trabaja. Mira, aquí yo ya quité perdón, no hay una función agregada, aunque estoy utilizando la función agregada. Si no existe, el having la calcula, ¿verdad? Y lo podemos ver en este caso.
Aquí vemos que no existe el count, pero entonces como no existe, el having lo calcula. Ahora, lo que no puede faltar en una sentencia que tiene un having es el group by. De hecho, es la única cláusula del select que depende de la existencia de otra cláusula. Entonces, aquí nos lo va a decir, ¿verdad? Que mire, necesita un group by, una cláusula group by para poder existir ese having, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ¿no? Mire, ok. Y digamos que yo puedo querer incluir un where también, where cliente, nombre, digamos. Vamos a poner where nombre, like, que puede ser A, B, C, D, E, F. A ver, todos los clientes cuyo nombre comience con A, B, C, D o F. Vamos a ver si existen. Y en efecto, miren, vamos a ver, vamos a colocarle. Obviamente, si yo no coloco el count, lo que va a ocurrir es que no voy a saber cuántos clientes existen. Vamos a colocarle que incluye el plan de ejecución. Y ahí me dice que en Lima hay 2, en Progreso hay 3 que cumplen con esta condición. Ahora, si vemos el plan de ejecución, ¿sí? Vemos que, mire, aquí se están calculando las funciones y acá se está utilizando el having. Y el where ocurriría en este punto, ¿verdad? Como es una tabla única, entonces el where ocurre en ese punto, ¿verdad? Donde se recuperan los datos. Entonces aquí ocurre el where. No hay ningún ordenamiento. Veamos aquí que no lo tenemos, pero para poder agrupar internamente el SQL necesita ordenarlo, ¿verdad? Porque el group by lo que hace es agarrar todos los registros que tienen el mismo valor en esa columna que estamos utilizando como agrupador. Entonces, para hacerlo de una forma más eficiente, lo primero que hace el SQL es ordenarlos, porque si no le tocaría andar buscando de una forma más ineficiente, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros no lo colocamos explícitamente que los registros se ordenaran, ¿sí? De manera eh, de manera implícita, perdón, no lo especificamos de forma explícita, disculpen, ¿sí? No establecimos nosotros un order, pero de forma implícita el SQL sabe que para poder agrupar, la forma más eficiente primero es ordenar. Después hace los aggregates, mire, las funciones agregadas, el término con que se conoce es aggregates, calcula los aggregates, que en este caso es count, ¿sí? Hace los cálculos que tiene que tener y después hace el filtrado de los datos, pero ya este sería del having, ¿verdad? Acá ocurriría, en este punto, ocurriría el where. Entonces ocurren en momentos diferentes. El where sirve para determinar qué filas van a ser tomadas de la tabla o de la tabla resultante del producto cartesiano. Having sirve para determinar qué filas van a ser de la tabla resultante del group by. ¿Okay? Entonces, para eso sirve el having, ¿verdad? Lo utilizamos cuando a veces nos dicen, bueno, queremos que nos muestren, como por ejemplo ahí, el listado de las ciudades, pero solo incluyame aquellas ciudades que tienen más de uno. O calcúleme las ventas por día, pero solo incluyame las ventas que solo incluyame los días cuando las ventas sean más de 10,000 o más de 20,000. Entonces, con un having que nosotros podemos lograr eso que se nos está solicitando. Okay. Vamos a ver. Siguiente. Bien, ahora sí vamos a hablar más en detalle de lo que es el order by, que ya lo adelantamos un poco. El order by se utiliza, vamos a buscar una tabla en donde compra, digamos. Okay.
No, normalmente el SQL siempre busca una columna, trata de encontrar si tenemos una llave primaria, normalmente esa es la columna que se busca para ordenar los datos. Si no hay una llave primaria, pues el orden en que fueron insertados esas filas así aparecen, ¿verdad? Pero nosotros podemos cambiar ese orden en todo momento, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que primero me aparezcan todas las filas del sitio 1 y después todas las filas del sitio 2. Bueno, entonces yo puedo decir que esa tabla yo la quiero ordenada por sitio ID. ¿Sí? Entonces me va a tomar, mire, todas las filas del sitio 1 aparecerán primero y todas las del sitio 2 después. Ahora, y si yo quiero que aparezcan las del sitio 2 primero y las del sitio 1 después, bueno, entonces le agrego un descendant para que aparezcan primero las del sitio, bueno, incluso hay del sitio 3, mire, aparezcan primero las de más alto y ahí vaya en orden descendente. Pero puedo tener múltiples criterios. Bueno, yo quiero que después del sitio me aparezcan ordenadas por la fecha. Mire que ahí me aparece primero la del 29 antes que la del 15 y antes que la del 22. Entonces, no, yo quiero que me aparezcan ordenadas dentro del mismo sitio. Si hay múltiples filas que tienen el mismo sitio, entonces el segundo criterio que quiero que se tome es la fecha. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es coma, fecha. Y no necesariamente todos tienen que ir en el mismo sentido, ¿verdad? Yo puedo tener el sitio de forma descendente, miren, aquí lo podemos ver, 3 y después 2, pero puedo creer que la fecha vaya en orden ascendente. Mira, aquí primero en los sitios 2, primero aparece el 6, después el 7, después el 12, después el 13. O si así lo deseara, quiero que todas vayan de forma descendente. 29, 26, 25. O puedo creer que todas vayan en orden ascendente. Ya, el, el tipo de ordenamiento que yo le quiera dar. Ahora, creo que se los mencioné que la manera en cómo está configurado por omisión el SQL Server es CIAS. CIAS significa Case Insensitive Ascending Sort. ¿Qué significa Case Insensitive? Bueno, que él no hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Y Ascending Sort significa que por omisión los ordenamientos irán en forma ascendente. Entonces, si yo no le especifico un descendente, entonces por omisión él asume que es ascendente. Entonces, si yo quiero cambiar ese orden, entonces yo tengo que hacerlo de forma explícita. Y esa es la forma en cómo trabaja el order by, ¿verdad? Yo le puedo colocar, fíjese bien, en el order by yo le puedo decir también en lugar del nombre de una columna, yo le puedo decir el número de esa columna, yo puedo decir que quiero ordenar por el 3. ¿Eso qué significa? Bueno, que lo quiero ordenado por la columna fecha. O si yo tuviera un alias, por ejemplo, digamos que tengo una columna que es el día de la fecha. En el order by es el único lugar en donde los alias pueden ser utilizados. Yo puedo decirle que lo quiero ordenado por día. Y en el order by sí funciona. ¿Por qué funciona en el order by? Bueno, porque el order by trabaja ya con la tabla resultante de ese select. Al igual que el top también trabaja con la tabla resultante de ese select, ¿verdad? Entonces, en esa tabla resultante, sí ya existe la columna día, entonces sí puede ser utilizada para realizar como una columna más de la tabla. El order by no trabaja sobre la tabla
física ni trabaja sobre la tabla del producto cartesiano, ¿sí? Sino que sobre la tabla resultante, justo antes de que sea presentada al usuario, en ese momento se ejecutan tanto el order by como el top como el distinct, ¿verdad? Es no sobre la tabla sobre la que se van a realizar los cálculos, sino sobre la tabla ya final, justo antes de presentársela al usuario. Esa es la razón por la cual yo sí puedo utilizar en la columna día, aunque físicamente no existe. ¿Sí? Yo no pudiera, por ejemplo, utilizar esa día para hacer un where. Yo no puedo utilizar where día igual a 1, por decir algo. Mire, ahí me va a decir que la columna día no existe. ¿Por qué? Porque día, el where funciona justo antes de que se apliquen los alias, ¿verdad? Entonces, por esa razón no lo podemos utilizar, ni lo puedo utilizar para el group by. ¿Sí? Yo no lo puedo utilizar, no puedo decir group by día. Vamos a ver, de repente ha cambiado, ¿verdad? No se podía utilizar, pero a veces hay cambios, pero tampoco, mire, tampoco lo podemos utilizar porque los alias se aplican también, ¿verdad? Justo cuando ya vamos a presentar los datos. Entonces, solo en el order by es la única cláusula en donde los alias pueden tener utilidad para utilizarlos para como parte de la sentencia como tal, ¿verdad? Solo en el order by. Bien, por ahí nos vamos a quedar en este video. En el siguiente vamos a terminar de ver los últimos complementos, por así decirlo, ¿verdad? Los últimos temas del comando select.